Helmut Hediger Friesen, paraguayo, de 75 años de edad, descendiente de alemanes. Odair dos Santos Filho, brasileño, de 36 años de edad, con radicación permanente en Paraguay. Y Rolando Díaz, paraguayo, de 24 años de edad, fueron víctimas de uno de los crímenes más cobardes perpetrados en los últimos tiempos en el departamento de San Pedro. El secuestro y asesinato múltiple del que fueron víctimas sucedió en el año 2021, cuando un ex empleado de la hacienda de las víctimas planificó el plagio, pero luego ejecutó a sus víctimas al ser reconocido. Uno de los autores está condenado a 30 años en Paraguay. El otro, el principal, en teoría, sigue preso en Brasil, donde cayó detenido un año después de la tragedia. La familia del hacendado de origen alemán pide que el castigo también llegue al ideólogo del caso, que está preso en Brasil. Lunes 22 de noviembre del año 2021. Un secuestro y asesinato múltiple que conmocionaron a todo el país. Se produjo en el predio de la estancia Oasis, que funciona en la compañía Volacua, en jurisdicción ya del distrito de Itacurubí del Rosario, en el departamento de San Pedro. Sin embargo, para entender por qué sucedieron el secuestro y triple homicidio, hay que remontarnos unos meses más atrás, cuando en realidad sucedió el primer episodio que estaría conectado con esta tragedia. Don Helmut Hediger Friesen, una de las víctimas de este horrendo caso, manejaba dos estancias. Una, la suya, la de su familia, denominada Ganadera Helmut, y la otra, prácticamente en un terreno colindante, Estancia Oasis. Esta última propiedad era arrendada por la familia Hediger. En ambos establecimientos, que prácticamente funcionaban como uno solo, la familia se dedicaba principalmente al rubro de la ganadería. El 31 de julio de aquel año 2021, don Helmut Hediger Friesen, a bordo de su camioneta, se dirigió hasta la zona de las estancias para pagar el sueldo correspondiente a aquel mes a los empleados que trabajaban en las fincas. Sin embargo, fue emboscado en un camino interno por unos delincuentes encapuchados que dieron la voz de asalto. Prácticamente lo tomaron de rehén, lo golpearon y lo despojaron del dinero que tenía consigo, unos 6 millones de guaraníes. Además, le sacaron un teléfono celular y luego lo abandonaron maniatado en una zona de plantaciones. La camioneta Mazda de don Helmut después sería encontrada quemada en la misma zona. Aquel hecho fue un primer toque de alerta para su familia. Desde entonces, don Helmut tenía la prohibición de parte de sus hijos de volver a cualquiera de las estancias, ante el peligro de que lo asaltaran de nuevo. A don Helmut, tras aquel hecho, su familia prácticamente le obligó a que permaneciera en la casa y a que siguiera manejando sus emprendimientos, pero desde la comodidad de su hogar. En realidad, ya no querían exponerlo a un nuevo caso criminal. Desde aquel asalto que sufrió el 31 de julio de 2021, el ganadero paraguayo de origen alemán Helmut Hediger Friesen
Su hijo, Wilmar Hediger, fue el que pasó a encargarse del funcionamiento de las dos estancias, la ganadera Helmut y la estancia arrendada Oasis. Era Wilmar, el hijo mayor, el que acudía prácticamente una vez a la semana para controlar el movimiento del establecimiento y también para supervisar el trabajo de los capataces y peones que trabajaban en los dos lugares. Hola Iván, ¿qué tal? Yo soy Wilmar Hediger, hijo del Helmut Hediger, el secuestrado y asesinado hace 4 años atrás. Helmut Hediger, mi papá, es descendiente alemán, es paraguayo, es nacido y criado acá en Paraguay. Fue querido de sus funcionarios, de la colonia, de todos los colonos en sí. Era un señor muy querido, ¿verdad? Honesto, correcto, y pasó lastimosamente lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo está conformada la familia de ustedes? Y la familia, nosotros somos entre 2 nomás. Tengo una hermana y mi mamá, estamos nosotros nomás, ¿verdad? Y somos una familia chicos, pero él vino de una familia más grande. Tuvo 7 hermanos y una hermana, ¿verdad? Vino de una familia más grande, pero toda la familia, todos los hermanos de él, todos son nacidos ya en Paraguay, ¿verdad? Nuestra colonia donde vivimos es la colonia Friesland, pero donde pasó esa desgracia fue en la colonia Volascua. O ex Marengo se dice también, ¿verdad? En la zona de Bacajún. Que corresponde ya a Itacurubí del Rosario. Es del distrito Itacurubí del Rosario, así mismo, Iván. Esa estancia no era tan grande, tenía 250 hectáreas. Ahí casi pegado tenía su propia estancia y tenía ese arrendado, ¿verdad? Y está del centro de la colonia, está a 50 kilómetros del centro de la colonia Friesland, ¿verdad? Y ahí teníamos toda ganadería, nada de agricultura, ganadería teníamos ahí, ¿verdad? Y Cleomar, que hizo ese tema, él fue capataz unos tiempos atrás, fue ahí capataz luego de nosotros, ¿verdad? O sea, ustedes tenían su propia estancia y al lado está donde ocurrió la tragedia. Así mismo, Iván, así mismo. Tenemos nuestra propia estancia que hasta hoy tenemos, que está a 5 kilómetros de ahí por camino, ¿verdad? Pero por vía aérea es más o menos 1000 metros nomás, ¿verdad? Nosotros solamente ganadería, todavía éramos ganaderos. Papá era ganadero luego de joven ya, de siempre ya, ¿verdad? Su profesión era herrero, ¿verdad? De ahí toda la gente le conocía luego que era un herrero que trabajó añares de joven ya en la herrería. Y después se formó ganadero, ¿verdad? Mi papá era querido de toda la gente porque no hablaba mucho, pero la gente le respetaba. Era un señor muy querido, vamos a decir. La gente, nadie no se habló mal de él. Era un señor muy respetado y él respetaba a la gente. Era un señor muy humilde, ¿verdad? Que nadie no le va a hablar mal de él, que él que fue agresivo o algo así. Siempre amable y humilde con la gente, ¿verdad? Normalmente iba una vez a la semana a la estancia, pero en esa misma estancia que alquilamos, él fue asaltado unos 6 meses antes de eso. Y le sacaron unos 6 millones y llevaron la camioneta y quemaron la camioneta, ¿verdad? Y ahora después nos enteramos que esa misma gente, lo que ahora le secuestraron y le mataron, fueron la gente, lo que unos 6 meses antes de eso le asaltaron y le tiraron ahí un maizal y le sacaron unos 6 millones de guaraníes, ¿verdad? Él estaba solo en ese momento. En este momento él siempre viajaba solo, ¿no? Él siempre viajaba solo. Y de que pasó este asalto, él realmente no se fue más a la estancia, porque era un acuerdo entre él y yo que él no se iba más a la estancia porque estaba medio traumado y eso, y teníamos un acuerdo que él no se iba más en esa estancia, ¿verdad? Pero eran 6 millones nomás, ¿verdad? Ahí no hablaron nada de secuestro, nada, le asaltaron, dijeron nomás dinero y le sacaron ese poco dinero que tenía ahí para pagar sueldo a los personales, le asaltaron y le llevaron, y le tiraron en el maizal. Y le pegaron un poco y tiraron el maizal y le cintaron sus manos y sus pies, que pudo sacarse otra vez, y se fue y llevaron la camioneta de ahí a 7, 8 kilómetros y ahí quemaron la camioneta, ¿verdad? Ahí en esa vuelta no reconoció a nadie ni podía
no se imaginaba nada, ¿verdad? No se imaginaba nada. Él, justo un sábado, yo tenía una actividad grande y lunes tenía mucho trabajo y él se iba el lunes atrás de mí o sin mi permiso, sin hablarme. Se fue ahí y habló con mi mamá, con la señora madre y le dijo que se iba a ir ahí. No quería permitirlo, ¿verdad? Pero ahí él dijo, no me voy a ir solo, voy a llevar el capataz de la otra estancia, voy a llevar junto y no me voy a ir solo y que se iba a ir un ratito nomás a ver, ¿verdad? Y ahí encontró, eso es lo que encontró, ¿verdad? Éramos amigos también, ¿verdad? No éramos papá e hijo nomás, ¿verdad? Nosotros nos compartimos todos los días, éramos como amigos, éramos, no solamente papá e hijo, ¿verdad? Aquel maldito lunes 22 de noviembre del año 2021. Habían transcurrido pocos meses desde aquel asalto que sufrió en su establecimiento el ganadero Helmut Hediger. Él tenía prohibido volver a sus estancias para no volver a ser atacado. Don Helmut Hediger Friesen era un trabajador empedernido. Ni siquiera aquel primer asalto que sufrió en su estancia lo hizo retroceder. Aunque sí, respetó por un tiempo la prohibición que le hizo su familia de volver a la zona donde lo atacaron. Aquel maldito lunes 22 de noviembre del año 2021 sería el día decisivo que marcaría para siempre a toda su familia. Don Helmut, desobedeciendo a su hijo mayor Wilmar, pero con la anuencia, aunque también recriminación de su esposa, decidió finalmente volver a sus estancias. Pero para convencer a su esposa, dijo que no llegaría solo al establecimiento, que recogería por el camino a sus empleados y que iría con ellos por seguridad. Efectivamente, don Helmut tomó su vehículo, Castro de Este, Eder y el paraguayo Rolando. Llegaron después al casco central de la estancia arrendada Oasis. Solamente iban a controlar el ganado, iban a hacer algunas diligencias hasta que don Helmut saliera de vuelta del lugar. Sin embargo, había sido, desde hacía varios días, 2 secuestradores ya estaban pescando para perpetrar un secuestro. El objetivo original de los 2 secuestradores era Wilmar Hediger, el hijo de don Helmut, porque era este el que habitualmente iba a esa estancia luego del asalto que sufrió su padre. Sin embargo, justo, coincidente y trágicamente, ese día fue don Helmut, el dueño de la propiedad, el que llegó al lugar para controlar su ganado. Ante esta situación, los 2 secuestradores atacaron. Sorprendieron a don Helmut y a sus 3 empleados. Estaban encapuchados y tenían armas de fuego y armas blancas. Una vez que los redujeron, los hicieron caminar hacia un monte situado en el fondo de la propiedad. A partir de ahí, oficialmente se había iniciado el secuestro. Lo primero que hicieron, obligaron a don Helmut a que llamara a su hijo Wilmar, justamente el que aparentemente tenía que ser el secuestrado. Cuando Wilmar contestó, para toda la familia se inició esta pesadilla. Se fue en su vehículo y se fue en la otra estancia porque ese uno secuestrado y asesinado, que ese Rolando, él estaba en esa estancia Oasis. Y ese Odair, que era también asesinado y secuestrado y asesinado, era de la otra estancia ganadera don Helmut. Y Odair vino junto con su hijo todavía. Y los 2 le acompañaron a mi papá a la estancia de Oasis donde pasó eso, ¿verdad? O sea, tu papá se fue de la casa a la estancia de la familia, ahí le alzó a Odair y a su hijo, se fueron a Oasis y ahí se unió a ellos el otro asesinado.
un poquito antes de la entrada, ahí él vino con la moto, con su hijo, y le acompañaron con la moto a la estancia, ¿verdad? Y ahí pasó eso. Y yo estaba en camino a Santa Rosa del Aguaraú, de Santaní. Me fui al banco por cosa del banco, ¿verdad? Me fui y por el camino, cuando estaba en el camino, me llamó mi viejo, ¿verdad? La llamada fue entre las 11:15 y 11:30 a la mañana, más o menos, fue la primera llamada de mi padre, ¿verdad? Y como suena el teléfono, número de tu papá. Sí, ¿no? Y como siempre, nosotros hablábamos 3, 4, 5 veces al día o más, ¿verdad? Siempre estábamos en contacto, ¿verdad? Y me llamó y, ¿qué tal, papá? Yo le dije, y ahí me dijo, mira, hijo, nos agarraron acá y buscar plata, pero rápido, me dijo. Buscar dinero, pero rápido y venía a traer y nos van a liberar, me dijo, ¿verdad? Primero yo pensé que era, no sé, no podía ni creer, ¿verdad? Y ahí me dijo, ¿es serio? Y habló en español, nomás. Yo le hablé en dialecto y ahí me dijo, no, habla en español, porque acá están escuchando al lado, me dijo, ¿verdad? Y no puedo hablar en el dialecto, me dijo, ¿verdad? Y ahí comenzó todo el show, ¿verdad? Ahí comenzó toda la tortura, ¿verdad? Wilmar Hediger ya había recibido la devastadora noticia de que su papá y 3 empleados de él estaban secuestrados. Tenía la misión casi imposible de conducir por 1 hora y de luego reunir 2.000 millones de guaraníes en efectivo. Pero solo no lo podría hacer, aunque también tropezaba con un gran inconveniente. No podía contar a las personas que le pedía ayuda para qué necesitaba el dinero. Se las tuvo que ingeniar para convencer a esas personas que finalmente accedieron y le entregaron todo el efectivo necesario. Yo le dije, papá, mira, pues ya, pues, mi hijo el monto, me dijo, y no es negociable, me dijo, ¿y cuánto, papá? Yo le dije, 2.000 millones, me dijo, papá, yo le dije, ¿dónde voy a sacar 2.000 millones efectivos? Es una cosa que, ¿cómo voy a hacer eso? No, vos vas a poder, hijo, vos sos Valdés, hijo, vos podés. Y ahí yo le dije, mira, papá. Y él me dijo, no vayan ni dudar, hacé nomás ya, me dijo. Y después yo le dije, mira, papá, ¿cómo voy a hacer eso, papá? Tenemos que ver. No, y yo le dije, papá, pero vamos a negociar el precio. Yo le dije, si vos decís que junte, pero, papá, yo le dije, vamos a negociar precio. No puede ser que ese monte es una cosa de loco. Yo le dije, ¿cómo así? Yo le dije. Y no, y después me pasó con con Cleomar, ¿verdad? Me pasó con Cleomar, que hoy ya sé que era Cleomar, y ahora después de que nos enteramos que era Cleomar, ya me sonaba también la voz, ¿verdad? Antes de eso ni pensé que él iba a hacer eso, ¿verdad? ¿Y qué te dijo Y Cleomar? sí, Cleomar, y él me habló en español, guaraní, portugués, un yopará que no se podía entender nada, ¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? No, y trae la plata, trae rápido el dinero y te doy tiempo hasta las 5, creo que me dio tiempo para traer a la tarde, tráeme, o no, a las 4 me dijo, tráeme la plata y rápido. Yo le dije, mira, señor, ¿cómo voy a conseguir esa plata? Y conseguí, si no le mato a todito acá, me dijo. Y ahí yo le dije, pero mira, ¿cómo no? Tráeme rápido, me dijo. Y cumplí las órdenes y no vaya a avisar a nadie, nada de nadie, y no va a pasar nada a tu papá ni a los otros. Pero rápido, me dijo, rápido. Y ahí me pasó con mi papá, ¿verdad? Ahí me cortó. Y cada 5 minutos, 5, 6, 7 minutos me llamaban. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Y así me tenían loco, ¿verdad? Y yo estaba allá cerca de Liberación ya y di la vuelta y vine volando, ¿verdad? Vine volando. Hasta hoy no sé cómo vine tan rápido de vuelta a Santaní, ¿verdad? No. Y en el camino ya le llamé a toda mi gente de confianza que tenía para juntar el dinero, ¿verdad? Porque no juntar 2.000 millones así en efectivo. ¿Y contando para qué? Y sabiendo encima para qué, y juntar 2.000 millones en efectivo en bolsa, no sé. Es una cosa que casi imposible, ¿verdad? Pero logré en el corto tiempo también, ¿verdad? Y ahí yo le llamé a mi secretaria, yo le dije, mira, ¿cuánto dinero tenemos en tal parte, todo sobregirado, con cheques sacamos todo el sobregiro que podíamos sacar y no podíamos completar todo, después presté de acá, después llamé a gente que me descuenten cheques, pero rápido, así
hasta como usurero yo le llamé, gente que me tenía que cambiar. Al final fueron gente tan buena que no me cobraron usurería, pero me pasaron el dinero. Presté plata también de la cooperativa, me dio también algo, pero todos no sabiendo por qué, ¿verdad? ¿Qué decían ustedes para pedir la plata? No, una urgencia rápida, y tenía mi forma de llorarle a la gente para que me den rabia, porque en esa época yo tenía credibilidad, ¿verdad? Y después junté dinero de todos los bancos, traje de los 3 diferentes bancos, junté y juntamos y las 4 bolsas de efectivo y llevamos efectivo, ¿verdad? Pero para juntar todo el dinero tenía una secretaria y uno que era mi confianza, mi brazo derecho, que hoy ya está 15 años conmigo, estaba a mi lado, y otro, un funcionario más, y esa gente no más sabían, ¿verdad? Y como me dijo Cleomar, que no deje faltar ni un 1000, si yo le dejo faltar un 1000, ya nada, si me avivaba de llevarle menos, el tema iba a ser cruel, me dijo nomás, ¿verdad? Una vez que Wilmar Hediger consiguió los 2.000 millones de guaraníes en efectivo, tras visitar 3 bancos, una cooperativa y a varios amigos, incluso a usureros, el pago del rescate estaba por concretarse. En ese ínterin, Wilmar seguía recibiendo insistentes llamadas desde el teléfono de su papá, que era operado por el mismo Helmut Hediger, y por momentos también hablaban uno o los 2 secuestradores que apuraban para que el dinero sea llevado al lugar donde se debía hacer el pago del rescate. Cuando yo salí, él me dio órdenes también, ¿verdad? Cómo ir, dónde ir, por qué calle ir, con qué camioneta irme, con ventanas abiertas de tal parte, con ventanas abiertas y no mirar atrás, y así de todo me ordenó. Ahí se notaba ya que conocía más o menos el lugar, ¿verdad? Él me dijo también de dónde tenía que bajar el asfalto, donde comenzaba el camino de tierra, que son 19 a 20 kilómetros de camino de tierra. De ahí ya tenía que ir con ventana abierta, con las 4 ventanas abiertas. Me preguntó con cuál camioneta iba a venir, y tenía que ir con las 4 ventanas abiertas, y rápido tenía que ir, ¿verdad? Y yo hoy nunca no me animaba a ir a esa velocidad que me iba en esa vez, ¿verdad? De cuando me llamaron de Liberación a Santaní, no había ni Lomá, no había nada, ¿verdad? Y cuando llegué a Santaní, cuando juntamos el dinero de Santaní hasta la estancia, no sé, lo que daba la camioneta hasta el tope, ¿verdad? Y así me fui en el asfalto, y así me fui también el camino de tierra, ¿verdad? El momento de la entrega de dinero fue realmente tenso. Wilmar Hediger, con 4 bolsas llenas de efectivo, se acercó hasta el lugar donde le habían indicado los secuestradores. Dejó la plata, y lo que pasó después simplemente fue una verdadera tragedia. Llegué unos 15, media hora antes de lo que ellos me pidieron. Y mientras tanto, papá ya me llamaba, hijo, cuando estaba en el banco y cuando juntaba la plata del viejo, me dijo: mira, hijo, apurate, porque Rolando ya murió. Ya le mataron a Rolando, me dijo, ¿verdad? Y si no traes rápido, se le va a matar a Odeir y a mí también, me dijo, ¿verdad? Rolando era el capataz. A nosotros, no dijo a Odeir, a mí, dijo a nosotros, porque nosotros pensábamos que se fueron le secuestraron a papá y los 3 personales, pero uno se escapó al final, ¿verdad? El más joven, que hasta hoy no es funcionario todavía, ¿verdad? Llegué donde me dijeron, tiré las bolsas donde me dijeron. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo tenía que hacerse? No, y me dijo nomás, vení. Cuando llegué hasta la propiedad, a Oasis, entrando al portón, yo le reporté a papá: ahora estoy en el portón. Y ahí me dijo: papá, vení en el fondo,
hasta la cantera, por ahí teníamos una parte donde sacábamos tierra, ¿verdad? Siempre llamábamos cantera. Venía hasta la cantera, ahí está el poste grande donde estaba antes el portón, y al lado de ese portón, hasta el lado de ese poste, tirar las 4 bolsas de plata, me dijo. Él me preguntaron también cómo venía. Yo le dije, tengo 4 bolsas de la plata, yo le dije, ¿verdad? Y ahí dijo, venía hasta el portón y ahí al poste y ahí tiraba la plata, me dijo. Y hice como, y me fui hasta ahí, tiré por la ventana las 4 bolsas de plata, di la vuelta y salí de repente, puede ser un 30, 50 metros, y sonó de vuelta mi teléfono, ¿verdad? Y me dijo, le callé, me dijo, hijo, date la vuelta y tira tu celular ahí también. Y yo le dije, papá, ¿cómo? Y a ellos le dije, papá, y yo me voy a ir, te espero ahí en el casco donde estaba el corral y eso, ¿verdad? No, hijo, andate a Bacajú, me dijo, andate nomás. No, yo, papá, te espero acá en el casco. No, andate a Bacajú y espérame ahí. Y ahí te voy a alcanzar, me dijo. Y bueno, y di la vuelta y no tardó ni 5 minutos al volver a ese mismo poste donde yo tiré la plata, y ya no había más las 4 bolsas ahí, ¿verdad? Ya significaba, y atrás del arbusto ya estaba la gente para llevar las bolsas con dinero, ¿verdad? Y ahí tiré el dinero y el celular, y ahí no tenía ni fuerza para acelerar la camioneta porque se me vino todo arriba, porque sabía que a metros de mí estaban la gente, ¿verdad? Las 4:15 más o menos pasó todo eso, ¿verdad? Y ahí salí, ¿verdad? Y ahí me vine volando a Bacajú, y por el camino me paró la policía, ¿verdad? Allá por el camino. Por el camino, policía antisecuestro, ¿verdad? ¿Cómo sabían? Ese justo que hasta hoy no sé cómo ellos se enteraron, mediante quién, cómo fue eso, pero realmente no, pero ni ¿para qué quiero saber también eso, verdad? Pasó, y no sé quién no podía sellar, quién lo que habló, ¿verdad? Pero alguien habló y vinieron ya de Santa Rosa, la policía antisecuestro de Santa Rosa, creo que vinieron esa gente. Y ellos querían dar enseguida de vuelta para ir al lugar, y ahí le prohibí, ¿verdad? Ahí yo le dije no, y me insistieron, yo le dije no le voy a llevar ahí. Yo cumplo órdenes de Lecallá. Y papá me dijo, no, andate en Bacajú, espérame y te alcanzo. Y yo le voy a esperar a mi papá acá. Yo le dije, y no vamos a ir allá. Y me insistieron, y pasó media hora, 45 minutos, no puedo decir tan exacto. Y ahí, como no vino papá, dimos la vuelta y nos fuimos al lugar del hecho, ¿verdad? El rescate había sido pagado. Don Helmut todavía estaba vivo. De hecho, le dijo a su hijo que fuera a esperarlo en la colonia Bacajú, que se reunirían muy pronto luego de que los secuestradores se hicieran con el efectivo. Sin embargo, aparentemente el plan original de los secuestradores contemplaba otra cosa. Aparentemente, porque fueron reconocidos, decidieron matar a los 4 secuestrados. Cobardemente, ya con la plata en su poder, los 2 criminales colocaron de rodillas a cada una de las víctimas y empezaron a dispararles por turno. Primero, probablemente fue el paraguayo Rolando Díaz, el que era el capataz de la estancia local Oasis. Después, aparentemente, fue asesinado el brasileño Odair dos Santos Filho, quien era el capataz de la estancia ganadera Helmut, que quedaba al lado de aquella propiedad. Por último, probablemente fue ultimado el patrón, Helmut Hediger Friesen. El joven de 18 años, en un arranque de fuerza y de coraje, soltó las ataduras que tenía y empezó a correr literalmente por su vida. Para cuando los secuestradores llegaron al punto donde lo tenían apartado, ya no lo encontraron. Ahí se dieron cuenta de que el tiempo apremiaba, porque aunque habían ejecutado a 3 de sus víctimas, la 4ª logró escapar, y esta llegaría muy pronto con las autoridades, y en cuestión de minutos el caso ya se conocería. De ese modo, tomando las 4 bolsas de dinero que contenían en total 2.000 millones de guaraníes, los 2 secuestradores desaparecieron de la zona
dejando los 3 cuerpos en medio del monte. Yo avisé a mi familia, ¿verdad? Y ya vino un primo mío y vinieron otra gente ya y ahí ya la gente enseguida ya se enteraron de eso, ¿verdad? Ahí vinieron junto a mí en el lugar del hecho, ¿verdad? Que sea hasta el monte, yo no me fui hasta ahí donde yo tiré el dinero, ¿verdad? ¿Y ahí no sabían nada todavía ustedes? No, ahí no sabíamos nada todavía y yo quería atropellar el monte y no me dejaron, ¿verdad? No, la policía de antisecuestro me atajaron y yo desesperado, ¿verdad? Quería saber dónde está el viejo, ¿verdad? Y de repente llamó un vecino de la estancia Oasis y dijo que Eder estaba ahí, ¿verdad? Eder era el hijo de Odeir, ¿verdad? Estaba ahí, que también fue secuestrado, pero él logró escaparse, ¿verdad? Y estaba ahí. Después le trajimos y ahí hablé a solas un rato con él y ahí él me dijo nomás, vos saliste, porque él escuchó, él estaba ahí escondido y él escuchó cuando yo salí de ahí con la camioneta, porque mi camioneta roncaba, era una camioneta grande que roncaba fuerte, ¿verdad? Y él escuchó y él me dijo más o menos 15, 20 minutos después de que yo salí, él escuchó 2 tiros, ¿verdad? 2 balazos, ¿verdad? Y ahí ya estábamos seguros, pero ahí como él dijo 2 balazos, yo viví con la esperanza que papá iba a vivir, ¿verdad? Pero no sabía porque eran 2 balazos nomás, ¿verdad? Pero estaban entre 3 personas los que estaban todavía secuestrados, ¿verdad? Y ahí, con el tiempo, ya después entramos, ¿verdad? Entró la policía, entramos nosotros y ahí de repente me vinieron y me atajaron y que no seguía más, que ya diera la vuelta nomás y me comentaron que estaba muerto ya, ¿verdad? Que estaba muerto y no querían que yo lo vea porque para que le tenga un recuerdo en otra forma, ¿verdad? Para que no le vea como está, ¿verdad? Ahí se tumbó el mundo, ¿verdad? Ahí tumbó el mundo en esa época. Hasta hoy está tumbado todavía, ¿verdad? Porque, claro, perder un familiar cuesta, ¿verdad? A todo el mundo le cuesta perder un familiar querido, ¿verdad? Pero más en esa forma también, ¿verdad? Si una persona está enfermo y muere es una cosa, un accidente así de tránsito es otra cosa, pero ser secuestrado y matado después duele más o pega más, ¿verdad? Y no es mi papá nomás, ¿verdad? Era el otro también, el señor Orlando, que el capataz, y Odeir tenía señora, tenía hijos, tenía 3 hijos. Acá siempre digo, todos somos iguales, ¿verdad? Son mi papá y son los funcionarios nuestros también, nuestros queridos funcionarios que eran, ¿verdad? Y hasta esa familia, hasta hoy tenemos todavía ese Eder con su hermano, hasta hoy trabajan todavía en la estancia de Don Helmut, ellos en Ganadero Don Helmut, ellos trabajan hasta hoy todavía y no, ni pensamos de largarle porque son familias como una familia nuestra, ¿verdad? El secuestro y los asesinatos estaban consumados. No solamente el municipio de Itacurubí del Rosario, sino todos los otros distritos de esa región del departamento de San Pedro, así como todo el Paraguay, estaban conmocionados por lo que había pasado. Aunque lastimosamente era ya casi normal, entre comillas, conocer informaciones sobre secuestro y asesinato atribuidos a grupos terroristas como el EPP, ACA o EML. Desde un principio la policía aclaró que el caso de Helmut Hediger y de sus empleados era obra de delincuentes comunes. Pero ¿quién podría haber cometido semejante barbarie? Las primeras sospechas fueron atendidas por policías del departamento antisecuestro, específicamente de la oficina regional de la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí, pero rápidamente ya con refuerzos que fueron enviados desde Asunción. El fiscal de antisecuestro que quedó con la causa fue Lorenzo Darío Lescano Sánchez. El grupo investigador así inició las pesquisas para tratar de identificar a los 2 autores de este semejante asesinato. ¿Cuándo supieron que era Cleomar? ¿Cómo supieron? Supimos después nomás cuando le agarramos a ese Alfredo. Ese Alfredo fue después del secuestro, el otro día fue agarrado por el fiscal Lorenzo Lescano, el capo. Y ahí nos enteramos que era Cleomar, ¿verdad?
Y de ahí comenzábamos a buscar, ¿verdad? Y esa búsqueda era duro, ¿verdad? Y no dormíamos, no cansábamos, gastábamos en todo. Pero hay profesionales. Paraguay tiene profesionales, hay que valorar eso. Hay profesionales en Paraguay. Muy buenos profesionales tenemos nosotros, ¿verdad? Solo 3 días después del secuestro y asesinato múltiple en la colonia Bolacuá de Itacurubí del Rosario, los policías de antisecuestro y el fiscal Lorenzo Lescano consiguieron una información que resultaría ser trascendental. Un informante desde el asentamiento Agüerito del municipio de Santa Rosa de la Guarabí contó que había llegado al lugar un hombre que empezó a ofrecer mucho dinero para comprar al menos una casa en ese lugar. Era una persona alta que decía tener mucho dinero disponible y que quería comprar una vivienda. Decía que estaba dispuesto a pagar hasta 100 millones de guaraníes al contado. Ese dato, más las características físicas del millonario, llegaron a oídos de los policías, que fueron a hacer un trabajo de inteligencia en el asentamiento Agüerito. Tanta casualidad se produjo que cuando los policías estaban en el lugar, también apareció por el sitio el millonario que quería comprar la casa. En un acto de fortuna, pero a la vez de mucho tino, los policías demoraron y luego interrogaron a esa persona que estaba ofreciendo dinero para comprar casas. Se trataba de Alfredo Benítez, un sanpedrano que fue quebrado muy rápido por los policías, ya que estos notaron que cayó en contradicciones. Cuando le preguntaron de dónde sacó tanto dinero que andaba ofreciendo, el mismo Alfredo Benítez terminó confesando que él fue uno de los 2 autores materiales del secuestro y triple homicidio en Bolacuá. Y rápidamente también delató a su cómplice y el considerado verdadero cerebro de ese secuestro, el brasileño Cleomar Neves. Los policías de antisecuestro y el fiscal Lescano convencieron al secuestrador confeso Alfredo Benítez de que les devolviera su parte del botín. Fue así que el propio Alfredo condujo a los investigadores hasta la casa de su papá, donde él había enterrado el dinero que le correspondió por el secuestro y triple homicidio. Luego de trabajar durante toda una madrugada, finalmente los uniformados excavaron el lugar preciso y encontraron una maleta que contenía nada menos que 1.064 millones de guaraníes, de los 2.000 millones que había pagado la familia Hediger en concepto de rescate. Alfredo Benítez, de ese modo, colaboró con la investigación, proporcionando el lugar donde tenía guardada su parte del botín y a la vez también contando que en realidad él había actuado gracias a una invitación que le fue cursada por su ex compañero de trabajo Cleomar Neves. Cuando trascendió la identidad de Cleomar Neves, fue un nuevo baldazo de agua fría para la familia Hediger, porque resulta ser que Cleomar era uno de los empleados de mayor confianza de don Helmut, hasta que un tiempo antes tuvieron que despedirlo por problemas consecutivos que Cleomar tenía con su mujer
en la estancia donde trabajaba para la familia Hediger. Cuando se le agarró a Alfredo y con la mitad del dinero, lo que dimos más o menos, así mismo él nos entregó después, tenía todo su trámite, ¿verdad? Él mismo en la mochila trajo el dinero de vuelta y hay gente buena todavía, hay gente buena y todo eso es lo que hicimos. Vamos a ser bien sinceros, ni uno del gobierno se presentó, ni nadie. Solamente trabajamos con esa gente, ni política, nada. Eso nosotros con nuestro esfuerzo con la policía antisecuestro y con el fiscal antisecuestro hicimos todo el trabajo, ¿verdad? De punta a punta. Otro detalle que descubrieron los investigadores en ese momento es que las negociaciones para el pago de rescate se hicieron con el mismo teléfono celular que le habían robado a don Helmut en aquel asalto que él sufrió 4 meses antes de su secuestro. Es decir, aquel asalto el 31 de julio de 2021, en el que le robaron un celular y 6 millones de guaraníes, fue encabezado ya luego también por Cleomar Neves, porque este, utilizando ese mismo teléfono robado, después comandó el secuestro del 22 de noviembre de aquel mismo año. El cerebro del secuestro y asesinato múltiple, Cleomar Neves, finalmente un año después sería localizado y capturado en Brasil. Su aprehensión se produjo gracias a la información enviada desde Paraguay por los policías y funcionarios de la fiscalía que seguían el caso. En nuestro país obtuvieron la información de que había un familiar que frecuentaba con Cleomar en Brasil. Entonces, siguiendo las pistas de ese familiar, proporcionaron su ubicación a la policía brasileña, que fue la que ejecutó la operación de captura. Cleomar Neves dice ser brasileño, pero la familia Hediger asegura que en realidad él es paraguayo. Justamente debido a esa confusión en su nacionalidad, fue que Cleomar Neves nunca pudo ser traído extraditado a Paraguay, porque como es sabido, por Constitución Nacional, Brasil no extradita a sus connacionales. En todo caso, lo que la Fiscalía de Paraguay debe hacer ahora, si es que Cleomar Neves sigue preso en Brasil, es hacer una transferencia de proceso, es decir, básicamente enviar desde Paraguay todas las pruebas contra Cleomar Neves para que él sea juzgado y eventualmente condenado en Brasil por el secuestro y triple homicidio cometidos en Paraguay. El otro autor material confeso, el paraguayo Alfredo Benítez, quien incluso devolvió parte de la plata que cobraron, fue procesado y enjuiciado. De hecho, el juicio terminó en noviembre del año 2025, cuando un tribunal de sentencia de San Estanislao, también conocida como Santaní, emitió su veredicto condenatorio, castigando a Alfredo Benítez a una pena de 30 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Helmut Hediger Friesen, Odair dos Santos Filho y de Rolando Díaz. Alfredo está cumpliendo su condena desde hace 4 años en una penitenciaría del interior del país. Para la familia Hediger, una de las afectadas por este caso, es imperativo que la Fiscalía se ocupe de tratar de someter también a la justicia a Cleomar Neves. Pedimos con todo que venga a Paraguay. Nosotros queremos que él reciba su condena acá en Paraguay y que cumple su condena acá en Paraguay, no en Brasil. El hecho fue acá, él es paraguayo, no es brasilero. Él se quiere ser brasilero, pero no es brasilero. Nosotros sabemos el 100% seguro que es acá. Nosotros le ayudamos a hacer cédula con el certificado de nacimiento que él tenía. Él no tenía cédula, nosotros le ayudábamos en esa época a hacer cédula para él. Él es paraguayo. Si sus padres dicen que son brasileros, puede ser.
Eso yo no puedo, así como sabemos, son brasileños, pero no vi en documentos, pero de que Cleomar es paraguayo, es nacido, criado acá en Paraguay. Y por eso nosotros como familia pedimos que llegue a Paraguay y que acá recibe su sentencia. La justicia contra él y en favor de las víctimas debe llegar no importa dónde sea, en Brasil o en Paraguay. De hecho, si el Ministerio Público de nuestro país se anima, tranquilamente el proceso penal contra Cleomar Neves podría ser seguido en Brasil, ya que hasta ahora hay al menos 2 casos de condenas con procesos similares. Por ejemplo, Flavio Acosta Riveros, uno de los asesinos del periodista de ABC Pablo Medina, había sido capturado en Brasil, declaró ser brasileño y la justicia local lo condenó a 36 años, pero por el asesinato cometido en Paraguay. Flavio hasta ahora está preso en Brasil. Recientemente, también en este año 2025, el criminal brasileño Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias Marcelo Piloto, uno de los jefes del Comando Vermelho, también fue condenado en Brasil por el asesinato de la joven paraguaya Lidia Mesa Burgos, sucedido en el cuartel de la agrupación especializada de Paraguay. Es decir, el eventual procesamiento de Cleomar Neves en Brasil no tendría que ser un impedimento para la justicia paraguaya, que tiene la obligación no solo de preocuparse, sino de ocuparse de ese asunto. No, la justicia es siendo una media justicia, tenemos media recién cumplimos, ¿verdad? Uno ya terminó, ¿verdad? Pero vamos a decir nomás 30% nomás recién cumplimos, porque el actor está allá todavía, ¿verdad? Y ese queremos que venga acá. Y yo no voy a, mientras que yo vivo y respiro, yo voy a luchar para que venga acá a Paraguay. Y pedimos pena máxima para él, porque es triple, ¿verdad? Triple secuestro, homicidio, ¿verdad? Ese es triple, no es uno nomás, ¿verdad? Y pedimos lo máximo y pedimos por seguridad más años, y yo quiero que él termine en la cárcel, ¿verdad? Yo quiero que él termine en la cárcel y queremos que venga acá en Paraguay. Y acá yo quiero hablar personalmente con él, aunque no me va a traer nada de eso, pero yo necesito hablar con él. Nosotros queremos justicia, ¿no? por papá y por los otros 2 funcionarios, por la familia, y queremos que él venga acá y que procuren hasta el último. Y nosotros, yo en persona, yo Wilmar Edgar, no voy a parar de luchar hasta que él está acá en Paraguay. Y si me dicen que no se puede, igual voy a luchar. Mientras que yo vivo y respiro, yo voy a luchar para que él venga acá a Paraguay. Helmut Hediger Friesen, Odair dos Santos Filho y Rolando Díaz, secuestrados y asesinados en el año 2021. Que en paz descansen.